Saludamos a nuestro primer invitado de hoy, el asambleísta Mauro Andino. Mauro, buenos días y gracias una vez más por compartir este espacio de opinión. Quisiera empezar preguntándole cuál es su lectura inicial de las protestas de ayer. Gracias, buenos días María Josefa. Bueno, yo considero, y así lo sostengo y lo he sostenido, que las protestas es un derecho legítimo de los ciudadanos y ciudadanas para expresar sus puntos de vista. Obviamente que ese tipo de protestas debe estar enmarcado dentro del ámbito constitucional, del respeto de la ley, sin provocar o generar actos de violencia como ya ocurrieron hace algunos meses atrás, en donde varios miembros de las Fuerzas Armadas, de la policía, fueron sujetos de agresiones brutales por parte de ciertas personas. Yo no puedo generalizar, pero sí de parte de ciertas personas. Protesta sí, pero con respeto, con altura. Hay que respetar esa minoría y así yo tengo este pronunciamiento. Mauro, una de las reformas constitucionales es darle un rol diferente a los militares. Venezuela, que tiene un gobierno también que se llama a sí mismo socialismo del siglo XXI, revolucionario, como ustedes, de los Alianza País, amenaza con sacar a los militares a la calle estos próximos días en los que van a darse las elecciones. Dicen las autoridades, Maduro y Diosdado Cabello, que van a ir a las calles a gobernar con los militares, porque no van a permitir que una protesta pueda quitarles a la revolución su poder. Con la reforma que se está haciendo en este momento y que usted también pues la ha aprobado, con tanta gente en la calle hoy, ayer y hace algunos días, con lo que pasa en Venezuela, el rol de los militares. En ese contexto, ¿no sería bueno que los asambleístas se tomen su tiempo para pensar un poco con relación a estas reformas, con un poquito más de proyección al futuro, responsabilidad social? Al final, como dicen ustedes, ya no tienen apuro, ¿no?, para la reelección. No, mire, no se trata de ningún apuro. Hemos pasado un año socializando este proyecto, muy diferente a lo que ocurría en el pasado. Recuerde usted, como buena periodista que es, como buena comunicadora y analista, que antes las reformas se hacían, por ejemplo, a la Constitución en cuarteles. Una de ellas se hizo en 4 días. Nosotros hemos llevado un año consecutivo socializando las 16 propuestas de enmiendas constitucionales, manteniendo reuniones con organizaciones sociales, con los gremios, con los sindicatos, con los ciudadanos y ciudadanas, por un lado. Por otro lado, la situación de Venezuela es muy diferente a lo que ocurre aquí en el Ecuador. Nosotros lo que queremos es que las Fuerzas Armadas cumplan un rol complementariamente como ya lo han venido haciendo antes. Mire cómo no resaltar, por ejemplo, ese proyecto emblemático que llevó a cabo Lenín Moreno. Sí, acá con ese proyecto a través del cual los militares contribuyeron con el proyecto Manuela Espejo a nivel nacional, recorriendo las calles, las provincias, los cantones, Mauro, las parroquias con sillas de ruedas, con ayuda necesaria o contribuyendo también complementariamente con el cuerpo de bomberos en los incendios forestales. Yo quiero entender y realmente con mucho respeto, Mauro, recibo sus respuestas. Unas que tienen que ver con el pasado, que no es un tema de esta entrevista, que tienen que ver con las bondades del proceso de gestión de Lenín Moreno. Yo insisto, como siempre, en enfocarme en el presente. Usted es uno de los asambleístas que está dando visto bueno a estas reformas a la Constitución. El pueblo quiere consulta popular, usted dice que no. Yo solamente insisto, repito la pregunta, en un contexto donde este gobierno y el de Venezuela se parecen, son amigos, ¿cree usted que darle más rol a las Fuerzas Armadas, con lo que estamos viendo que pasa en Venezuela, no es un sentido de irresponsabilidad con la gente y con el derecho a protestar? Mire, es su punto de vista. Sí, yo se lo estoy preguntando. Esa irresponsabilidad es su criterio. Sí. No es el criterio mayoritario de las fuerzas. No lo sabemos, en este rato solamente estamos conversando usted y yo. Es su criterio, sí. Yo respeto y en este espacio vendría a ser el 50% y usted el otro 50%. Pero no se trata de ninguna irresponsabilidad, porque hablar de irresponsabilidad, perdóneme, no me parece bien. Sí, yo creo que Nosotros lo que estamos actuando es de acuerdo al marco constitucional, María Josefa. No nos estamos extralimitando. Y lo que queremos es que las Fuerzas
Fuerzas Armadas simplemente cumplan complementariamente el rol. Por ejemplo, en el control del narcotráfico y tráfico. No necesita la reforma para eso, sí, Mauro. el tráfico, por ejemplo, la seguridad allá en las fronteras. Eso es lo que queremos y eso es lo que ha venido haciendo las Fuerzas Armadas. Es muy diferente a lo que ocurre en Venezuela. No podemos ni desde el más mínimo punto de vista creer que Ecuador es otra Venezuela. Con mucho respeto, María Josefa. Sí, esa es su opinión, yo la respeto. Yo pienso diferente, pero por eso me encanta conversar con usted, porque es de los pocos de Alianza País que conversamos cuando pensamos diferente. Su punto de vista, que obviamente no es el punto de vista de todos los ecuatorianos. Las encuestas dicen otra cosa, pero me toca pasar a otro tema. Según declaró el presidente Morales de Bolivia, la inclusión de una transitoria para aplicar la reelección indefinida obedece a una decisión familiar, dice del presidente Correa. Es decir, el presidente Correa le ha dicho al presidente Morales, no voy a relanzarme por un tema familiar. Al Ecuador le ha dicho que va a poner esa transitoria para que no creamos que él sí quiere seguir en el poder. Finalmente, al bloque, que es obediente a la voluntad del Ejecutivo, ¿qué le ha dicho? ¿Por qué mete la transitoria en la reforma? Mire, la transitoria forma parte del tema principal que tiene que ver con la propuesta de una de las 16 enmiendas que calificó la Corte Constitucional y que determinó el procedimiento a seguir, es decir, el procedimiento parlamentario. Sí, 2 debates, el segundo uno después de que haya transcurrido el año. ¿Y por qué el presidente de la República ha tomado esa decisión? Porque simplemente pues él ha decidido que sean otros cuadros, que sean otros militantes, otros adherentes, como en el caso de Lenín Moreno, como en el caso de Marcela Guiñaga, de Gustavo Yal, y tantos militantes y simpatizantes más que tiene el Movimiento País, que puede tomar la posta de Rafael Correa, y de esa manera permitirle que también que se tome un descanso, que se dedique un poco más a la familia, porque cuando uno se involucre en el asunto político, sí, hay que reconocer, uno se aleja de la familia, se aleja de los amigos, sí, de las actividades propias, y es muy respetable el criterio de Rafael Correa. Por ello aspiramos pues que en el pleno de la Asamblea se apruebe esta transitoria, que es parte integral de lo de fondo, que consta Mauro, en una de las 16 enmiendas. Integral en lo de fondo, no ha de ser tan integral en lo de fondo, porque el año pasado se escribieron los textos, la Corte Constitucional le dio paso, y recién ahora, último, porque el presidente Correa dijo, bueno, pongamos esta transitoria, la Asamblea le hace la venia, como siempre, para poner lo que el Ejecutivo diga. Yo creo que negarlo a estas alturas de la vida, pues realmente ya sería taparse los ojos y comenzar a repetir un discurso, Mauro. O sea, no se puede decir que la transitoria es pues importantísimo, porque si no estuviera desde el primer proyecto de reforma constitucional, pues Mauro. Mire, el presidente de la República ha venido sosteniendo por innumerables ocasiones que él estará dispuesto a ser candidato si es que las circunstancias así lo exigen. Sí, ha sido claro, ha sido claro. En eso tiene razón, hoy toma la postura de no ser candidato, y ahora la oposición, ciertos medios o ciertos comunicadores y periodistas están enardecidos porque Rafael ya no quiere ser candidato. Entonces no les entendemos. Tiene razón, Mauro, Por un lado, razón. El se opusieron a esa enmienda. El presidente Correa ha dicho algunas veces, sí es verdad, usted tiene toda la razón, el presidente Correa ha dicho muchas veces, si descubrimos que Pedro Delgado tiene el título falso, renuncio. Si descubrimos tal cosa, renuncio. Si descubrimos tal cosa, renuncio. Sí, tiene mucha razón, Mauro. El presidente Correa ha manifestado muchas veces contradictoriamente, un día sí, un día no, su relación con el poder. Mauro, se me acabó el tiempo. Me hubiera encantado preguntarle cómo así van a aprobar en paquete las reformas, dejando, bueno, por fuera el tema de la Contraloría. ¿Y no son ustedes un gobierno de manos limpias? ¿Por qué cortarle entonces las atribuciones al Contralor? Mire, no se trata de cortarle facultades a la Contraloría, porque si revisamos
el primer inciso de la misma disposición que se pretende enmendar, allí se establece que la Contraloría es un ente de control de los recursos, de los bienes públicos, y tiene esa facultad, no se le va a cortar. En tal virtud, nosotros, con la facultad que nos ha dado el pueblo ecuatoriano, con la legitimidad que tenemos, con el dictamen que dio la Corte Constitucional, hoy en el Pleno se verá, el día que ya corresponda, si se aprueba en paquete, si se aprueba artículo por artículo, pero en la ley está determinado los mecanismos, no es que nos estamos inventando. Por lo tanto, yo le pido al pueblo ecuatoriano de que no se deje sorprender, no se deje engañar a veces por sustos, por miedos de que Ecuador va a ser otra Venezuela, o que hoy, como ya uno de los mejores jugadores del equipo de la 35 ya no va a ser candidato como es Rafael Correa, hoy están asustados, hoy están temerosos, Mauro, y hoy están más divididos que nunca. Yo creo que no. Gracias. Coincido con el derecho que tiene, pero creo que no. Creo que lo que están haciendo es las encuestas que ustedes hicieron anoche, las encuestas que hicieron ustedes anoche nos están dando la razón. 43% ustedes que hicieron anoche unas encuestas y a nosotros nos dan el 57% de que quieren las enmiendas. Ustedes hicieron anoche unas encuestas, así que nos están dando la razón. Gracias, María José. Por lo menos yo no. No cuente nunca con eso. Peor cuando se verá la Constitución. No se preocupe. Gracias a Mauro Ondino por estar con nosotros aquí en los desayunos de 24 horas. Y ayer